Uno de los fundamentos de las inversiones más conocidos es el de diversificarnos, que es no poner todos nuestros huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque todas las inversiones conllevan algo de riesgo. Si compramos un pagaré o un instrumento de renta fija, pues es un instrumento de deuda, estamos ante el riesgo de que a quien le prestamos el dinero no nos vaya a pagar de regreso. Si invertimos en un bien raíz, pues bueno, estamos ante el riesgo de que no lo podamos rentar o de que no consigamos a alguien para venderlo o que por alguna razón extraña pierda valor. Si compramos acciones, pues estamos al riesgo de que pierdan valor. Si tenemos un negocio, de que no nos vaya bien y así sucesivamente. Entonces, la forma correcta de invertir es invertir. Uno de los grandes fundamentos, otra vez, es diversificar, tener diferentes inversiones, tener diferentes activos acorde a nuestras metas financieras y a nuestro perfil de inversión. Existen instrumentos ya diversificados, que son instrumentos que tú al adquirirlos o al hacer esa inversión, ya, digamos, no estás comprando un solo tipo de activo o un solo tipo de valor, sino que ya incluye diferentes activos o diferentes valores. Y hoy te quiero platicar de algunos de ellos, de estas inversiones o activos diversificados. El más común activo es el fondo de inversión, que probablemente lo has visto disponible en algunos bancos, en algunas casas de bolsa, en otras instituciones financieras. Inclusive la Afore, esta inversión para el retiro, es un fondo de inversión. Y un fondo de inversión, en resumidas cuentas, pues es, imagínate, una bolsa que tiene diferentes tipos de activos individuales adentro. Entonces yo, al tener una participación de ese fondo, pues imagínate, tengo CETES, imagínate, tengo instrumentos de deuda, tengo acciones. Entonces tengo diferentes activos. Yo solamente con un tipo de activo, que es una participación dentro de este fondo de inversión. Entonces, un fondo, si tú tienes tu dinero en un fondo de inversión, en ejemplo, la Afore, tengo todo mi dinero en mi Afore, imagínate, pues ya tienes una cierta diversificación. De cierta forma, ya estás diversificado acorde al perfil de ese fondo de inversión, que pues en las Afores tradicionalmente pues es un perfil de muy bajo riesgo, obviamente, para proteger el dinero de los mexicanos, ¿no? Otro ejemplo de inversiones diversificadas es, por ejemplo, la fibra inmobiliaria, el fideicomiso de inversión y bienes raíces, infraestructura y bienes raíces, en donde con un solo certificado, fiduciario así se llama, con un solo certificado, nosotros tenemos propiedad pues de un fideicomiso, que un fideicomiso adentro tiene diferentes inmuebles. Cada fibra tiene diferentes perfiles. Hay unas fibras que invierten en bienes comerciales, otros en bienes industriales, otros en oficinas, otros en mixtos, otros en hoteles, etc. Y tú, al tener un solo certificado, pues tienes otra vez, como imagínate que tienes una propiedad de una bolsa, que esta bolsa tiene diferentes inmuebles. Entonces tú tienes una parte proporcional y obviamente te ves beneficiado de las rentas que estos inmuebles generan. Las fibras es otro ejemplo, es un ejemplo de invertir en bienes raíces de forma diversificada. Otro ejemplo de instrumento diversificado es, por ejemplo, un ETF, un Exchange Traded Fund, o un índice cotizado, que es, imagínate, una pequeña acción que adentro tiene pedacitos de muchas otras acciones. El ejemplo más sencillo para explicar el ETF es el ETF, que los ETF siguen a un índice, por eso se llaman un índice cotizado. Entonces, a diferencia de un fondo de inversión, no hay gente comprando y vendiendo activos. Acá es un solo algoritmo que sigue o traquea un índice. Por ejemplo, el índice del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos. Pues si tú compras un ETF, imagínate el SPY, el SPY o el IVV, pues son ETFs, son certificados que adentro tú vas a tener un pedacito de estas 500 empresas. Entonces tú, al comprar uno, no estás teniendo la acción de una sola empresa, sino estás teniendo un pedacito de 500 empresas. Ya estás, de cierta forma, diversificado. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de inversiones que podemos hacer que ya están naturalmente diversificados. Un fondo de inversión,
una fibra inmobiliaria y un ETF.